Buen día a todas y a todos. El día de hoy celebramos nuestra sexta actividad del año con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tiene lugar cada 25 de noviembre. Contamos el día de hoy con expertos, con el doctor Cirilo Rivera García y la maestra Mariana Delgadillo Medina, expertos en la materia, con este tema que hemos denominado las nuevas masculinidades y su ejercicio en la paternidad. Asimismo, se encuentra presente la maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, a quien en principio le cedo el uso de la voz para que nos brinde unas palabras. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto para mí recibirlos virtualmente en el Tribunal Electoral del Estado y, como ya lo decía Cristian, en esta sexta actividad del año que intentamos que también en este mes que conmemoramos el Día del Padre, pues cobrara una especial relevancia, una especial identidad entre la necesidad de erradicar, combatir la violencia en contra de las mujeres y las niñas y también pues en el entendido de que es un trabajo común, es un trabajo que tiene que ver con hombres y con mujeres, con academia, con activismo y me parece que con toda la sociedad en general. Abordaremos, como ya lo mencionó Cristian, las nuevas masculinidades y su ejercicio en la paternidad. Y para conocer y ampliar nuestros conocimientos sobre este tema, saludo y agradezco la participación de la maestra Mariana Delgadillo Medina, directora de Institucionalización de la Perspectiva de Género de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno de Puebla, y del doctor Cirilo Rivera García, especialista en estudios de género y nuevas masculinidades de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Asimismo, saludo y doy las gracias a quienes nos acompañan en esta transmisión a través de las redes sociales del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. En una investigación reciente hacia un nuevo modelo de paternidad, los sociólogos Tomás Cano y Marc Barbeta, profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, identificaron que la paternidad está pasando por un proceso de cambio, que transita de la paternidad tradicional, homogénea, hacia concepciones más complejas. Y sin duda, así es. México se ha caracterizado por un esquema patriarcal en donde la autoridad y decisión se basa en el sexo masculino. Y no es ajeno que en muchas familias el hombre ejerce esa masculinidad de manera autoritaria y violenta contra sus propias parejas, hijos, hijas, madres, hermanos, hermanas. Tal pareciera que la masculinidad se debe traducir necesariamente al dominio, o que sean los proveedores forzosos en lo económico y material, o evitar sus sentimientos porque eso podría demeritar su esencia en su personalidad o realizar actividades en el hogar. Es decir, se ejercen estereotipos que no permiten dejar atrás conductas que, incluso en las propias familias, se han inculcado. Por ello, será de gran valía escuchar a los participantes del día de hoy, conocer qué son las nuevas masculinidades, si es posible cambiar esa educación machista, si existen las condiciones para adoptar una nueva formación en nuestros propios hogares y qué tan factible será esa transformación de la masculinidad en la paternidad. Nuevamente agradezco infinitamente y doy la bienvenida a la maestra Mariana Delgadillo Medina y al doctor Cirilo Rivera García. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Buenas tardes, magistrada, doctor Cirilo, un enorme placer coincidir con usted. Ya sabe que lo admiramos profundamente. A nombre de mi titular, Mónica Díaz de Rivera, agradecemos siempre las invitaciones. Será una tarde fantástica de charla. Muchas gracias. No, pues al contrario, el placer también es compartido y es un gusto aprender, coincidir y sobre todo dialogar temas que parece ser que han sido rebasados. Sin embargo, notamos en todos los diferentes espacios cotidianos que hay formas de violencia desde el ejercicio que los hombres tenemos. Y bueno, pues ahora desde la Dirección Institucional de Igualdad de Género que coordina la doctora María del Carmen García Aguilar,
en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues nos interesa sobre todo este proceso para el trabajo con hombres en población académica y administrativa, que ahí me toca trabajar con estos temas específicamente. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias, doctor Cirilo, maestra Mariana. A continuación, para dar paso a nuestro conversatorio, tengo el honor de introducir al auditorio a ustedes. Comienzo con el doctor Cirilo Rivera García. Él es doctor en Investigación e Innovación Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De igual forma, cuenta con estudios en Maestría en Educación Superior y Licenciatura en Psicología por la misma institución. Asimismo, es responsable del área de atención a masculinidades, diversidades y discapacidades en la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la UAP, docente en la Maestría de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad Libre de Psicología de Puebla. Cuenta además con algunas publicaciones nacionales en materia de género, educación, violencia y masculinidades y es integrante de la Red Mexicana de Pedagogía Social. El doctor Cirilo se ha formado en género, masculinidades, violencia de género en diferentes instituciones de educación superior, así como en organizaciones de la sociedad civil. Es capacitador, tallerista y conferencista en temas de género, prevención y atención de la violencia masculina, violencia en las relaciones de pareja, educación y género, masculinidades, entre otros temas. Es fundador, productor y conductor del programa de radio por internet Varones en la Intimidad, programa sobre estudios de género y masculinidades. Tiene participaciones en diferentes medios de comunicación en el estado de Puebla, abordando temas sobre estudios de género y masculinidades. Actualmente tiene un proyecto de grupos de reflexión para hombres denominado Masculinidades, Salud y Autocuidados. Continuó con la maestra Mariana Delgadillo Medina. Ella es ingeniera agrónoma, especialista en sociología rural por la Universidad de Chapingo y obtuvo la maestría y el doctorado en estrategias para el desarrollo agrícola regional por el Colegio de Postgraduados Campus Puebla. Se ha especializado en perspectiva de género, violencia contra las mujeres, autonomía y empoderamiento, así como en el lenguaje incluyente y no sexista. Su trabajo se ha enfocado a mujeres en situación de reclusión, mujeres indígenas, población estudiantil y grupos de la sociedad civil, así como de la iniciativa privada. Además, ha sido investigadora y docente en diversas instituciones en temas de género y feminismo. Estuvo al frente de procesos de capacitaciones anuales de distintas dependencias federales, capacitando a más de 9,000 servidoras y servidores públicos. Tuvo además a su cargo la capacitación en materia de prevención de la violencia de género a más de 2,000 socios conductores del servicio de taxi vía plataforma digital en el estado de Puebla en el 2018. Actualmente, la maestra Mariana es directora de institucionalización de la perspectiva de género de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado de Puebla. Presentados a nuestros intervinientes, me gustaría agradecerles por aceptar la invitación de este conversatorio que hemos organizado el día de hoy. Y ya para ir entrando en materia, les cedo el micrófono a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez. Muchas gracias, Cris. Pues realmente escuchamos los currículums y obviamente refrendamos, ¿verdad? Esto que decíamos al principio, que va a ser una plática, una charla muy enriquecedora para todos nosotros, para todas nosotras. Y pues yo quisiera iniciar con la primera pregunta detonadora. Tendrán una intervención de hasta 10 minutos por cada una de las preguntas. Y la primera la voy a hacer para el doctor Cirilo Rivera García. Querido doctor, ¿qué significa ser hombre? Es una pregunta, creo que nos llevaría a profundidad a diversos temas. Primero, porque han cambiado las formas, las pautas culturales, sociales, económicas, políticas. El feminismo vino a trastocar y entonces la pregunta es si los hombres nos seguimos preguntando qué significa ser hombre, ¿no? Creo que es un primer momento. Y segundo, esta pregunta me recuerda a una investigación que hace Promundo en diferentes partes del mundo, entre ellos México, y ellos se toman lo que es la caja de la masculinidad. Y la pregunta es, ¿qué es ser hombre? ¿Qué tanto cambió en esa población de hombres de 18 a 30 años?
Y resulta ser que la caja de la masculinidad se llama así porque precisamente tiene que ver con esta presión, esta obligatoriedad que los hombres, también desde un sistema binario, desde esta masculinidad heteronormada, tenemos que mostrarle a otros hombres cómo ser. Y que lo vamos a ver y vamos a trabajarlo desde diferentes lugares de socialización, en las familias, en las escuelas, los medios de comunicación, las relaciones sociales. Y bueno, si nosotros le preguntamos no sé, a mi papá, que tiene 90 años, pues me va a decir es que ser hombre, él viene del campo, y bueno, la maestra Mariana también conoce otro contexto, también muy interesante, ojo, y pues decía, pues trabajar, ¿no? Eso es ser hombre. Si uno le pregunta a un chavo de 17 años que viene de plataformas de streaming y todo eso, pues nos dirá que ser hombre, pues a lo mejor es dominar las tecnologías y las aplicaciones o ser mejor que el otro y mostrar. Sin embargo, cuando uno va profundizando, ser hombre parece que implica reconocernos todavía desde la heteronormatividad, es decir, a los hombres nos tienen que gustar, las mujeres no hay más. Y todo aquello que no parezca. Marcela Lagarde hace años decía, bueno, pues es que nosotros venimos de un factor cultural del patriarcado en el cual el machismo es parte de su hijo. El machismo es como este resultado cultural y social en el cual los hombres creímos que son esas prácticas. Y ojo, porque las generaciones de ahorita van a decir machismo, no, machismo a mi abuelo, no, él era bien machista. Ahora, es decir, la violencia contra las mujeres, la homofobia, fobia, bifobia, la internalizamos y consideramos que eso no son formas de violencia y que no tiene que ver con la cultura machista, por un lado. Entonces, los hombres hemos aprendido también a ser hombres simulando cambios. No quiere decir que sean todos, tampoco quiero generalizar. Eso es por un lado. Y entonces también Marcela Lagarde decía, no solamente el machismo se expresa en relación con las mujeres a través de la misoginia, sino también tiene que ver con la homofobia. Sin embargo, si algo que pasó y el feminismo vino a decirnos a los hombres qué estaba pasando con nuestra condición, los hombres generamos también violencia entre nosotros como varones. Entonces, ser hombre parece ser que con el contexto del crimen organizado o de la violencia que generamos entre nosotros como varones, tiene que ver con este reconocimiento de superioridad con otros. Pero ese es un modelo de masculinidad, ojo, no es el único. Es el que más se difunde. Y voy a poner un ejemplo. Hace unos días, unas semanas, no sé si se dan cuenta, a quien nos gusta el fútbol, que México fue sancionado por la FIFA para que juegue, pero sin público, por el grito homofóbico. Y entonces muchos compas, mis pares, pues, bien indignados por esta sanción. Y empezaron, no el grito, parece que guarden silencio, no digan nada, así compórtense bien. No, el problema es que no hay una cultura de prevención contra la discriminación de nosotros como varones. Entonces, ser hombre, ¿qué implica? Me pregunto yo. O sea, por eso digo, es tan compleja y al mismo tiempo quisiéramos dar muchas respuestas y ahorita voy a cerrar con parte de las posibilidades. Pues nos preocupamos por no gritar, no por construir una agenda ciudadana en derechos humanos, respeto a todas las diferencias posibles. Y entonces, ahora resulta que el problema no es el grito, sino es una persona por condición no heterosexual. Ellos son el problema. Si se dan cuenta, entonces la pregunta es, ¿qué significa ser hombre en este contexto mexicano o poblano con relación a las prácticas de violencia? Pero también habrá hombres que están saliendo de ese modelo. Para mí ser hombre no implica lo biológico, implica en cómo puedo mostrarme con mis pares, con las mujeres, en mi familia, y que implica salirme de este molde o de esta caja de la masculinidad que también me afecta. Entonces, hay un proceso de reconocimiento en algunos varones de decir, también los hombres podemos ser cariñosos,
también los hombres podemos ser responsables, o es nuestro derecho ser corresponsables, o es nuestra responsabilidad ser corresponsables. Definir el ser hombre como algo singular, nos perderíamos de todas las posibilidades que existen en lo rural, en lo indígena, en lo migrante, porque también hay que ver qué pasa con los hombres migrantes, qué pasa con los hombres que trabajan en las fábricas, que, o sea, por eso se le llaman las masculinidades tan plurales y tan diversas, porque cada uno de ellos va a aprender y a compartir desde su experiencia. Esta pregunta de qué es el hombre a mí me sigue llevando al pensamiento, porque en los talleres y en los cursos, seguramente a Mariana le ha de haber tocado en estas capacitaciones que dan, dicen, bueno, si no soy el machista que pues ya me di cuenta que no está chido, entonces, ¿qué soy? ¿No? Y entonces los hombres estamos pensando en otra categoría, cuando no comprendemos que son procesos sociales, culturales, erótico-afectivos, basados en la igualdad, en la democracia, en el respeto a los derechos humanos, en condiciones de igualdad. Entonces, ¿qué ser hombre? Yo creo que dejaría al foro, quienes están viendo, también se lo pregunten, ¿no? Y sería muy bueno que mandaran ahí sus comentarios en su momento, que decirles que ser hombre es meterlos a otra caja. Y si algo que nos ha hecho daño a los hombres es montar cajas o modelos rígidos que nos afectan en nuestras vidas constantemente y que afectamos. Bueno, voy a hablar de manera personal. O que yo puedo violentar a las compañeras por creer que este es mi modelo y este es el único y es la neta del planeta, y los hombres que no cumplan con esto, entonces siguen siendo machistas. Ojo, las simulaciones también, yo puedo generar violencia con las simulaciones. Y por supuesto que en la historia personal, pues ahí están, tienen consecuencias, sí. La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo para hacerme responsable de mi violencia? Porque digo, darme cuenta es un primer paso, pero no resuelve todo. Bueno. Gracias, doctor. Pues realmente son reflexiones muy interesantes, ¿verdad? Que nosotras las mujeres generalmente pues no nos hacemos. Pero escuchar esta parte que me parece que logró enseñarnos en esta parte personal, en esta parte histórica también, en esta parte en donde efectivamente hay muchos tipos de hombres, muchas formas de ver el ser hombres, ¿no? ¿A partir de qué? Pues a partir de la realidad de cada uno de esos individuos, ¿no? Y lo que me resultó de verdad muy interesante es en todo este contexto que hablábamos, ¿no? De el patriarcado, una educación patriarcal que hemos recibido tanto hombres como mujeres, porque pues obviamente me parece que solamente reconociendo el problema, y me parece que ese es de los puntos más relevantes que yo retomo de la participación del doctor, es esta parte de la negación, ¿no? No, o sea, no, a ver, yo no violento, yo no soy capaz de violentar, pero además la violencia no existe, como esta parte, no, todo está bien, todo está perfecto y tenemos que seguir como estamos porque está bien. Y creo que ahí si no lo veo, pues no existe, por supuesto. Si nosotros no reconocemos que existe un problema, no lo podemos solucionar. Y realmente al negarlo, al decir que no es cierto, que no está ahí, pues no ayuda a nada en nadie y ni a hombres ni a mujeres, ¿no? Porque me parece que también lo que hemos escuchado es que hay muchos hombres que viven pues también estereotipados y esos estereotipos les duelen. Al margen de una preferencia sexual, que me parece que esa es otra situación, pues, me parece que hay hombres que sufren esta parte de los estereotipos porque resienten de manera directa estas obligaciones que la sociedad les da que no pueden ser modificadas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, claro, a través de las distintas perspectivas individuales de esos seres humanos, pues me parece que sí tendríamos que reconocer esas diferencias, reconocer eso que podemos mejorar para no seguir lastimando. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues ahora quisiera yo que la maestra Mariana Delgadillo Medina nos compartiera
si bajo su óptica forjar nuevas masculinidades es tarea exclusiva del género masculino. Por favor, maestra, 10 minutos. Gracias, magistrada. Escuchar al doctor Cirilo, la verdad es que justamente me lleva como un rápido recorrido de mi vida personal, porque siempre decimos que hay que hablar en primera persona de nuestra experiencia, ¿no? Como bien decían en mi currículum, yo soy ingeniera agrónoma, entonces crecí y me desarrollé en un mundo donde eran 40 compañeros varones en un salón y habíamos 3 niñas desafiando terminar el ciclo escolar en una carrera que me llevó 5 años. Nada sencillo, porque la agronomía no es una carrera para mujeres, ¿no? Y teníamos que probar todo el tiempo que física e intelectualmente podíamos sobresalir y mantenernos en un ambiente completamente masculino. Entonces, empiezo a darme cuenta de ¿por qué? ¿Por qué no tengo los mismos privilegios que los varones? ¿Por qué yo no puedo llegar tarde? ¿Por qué yo tengo que sufrir acoso y los varones no? Cuestionando es cuando empiezo, y por supuesto llego al feminismo como este espacio de encuentro, donde recibo las respuestas. Yo quisiera compartirles rapidísimo que uno de los textos que marcaron justamente mi formación fue el escrito por Michael Kimmel, por allí de 1997, donde hablaba de 4 reglas básicas de la masculinidad para poder comprender justamente este modelo al cual, por supuesto, los varones atienden. Y en México me parece que todavía tenemos esa construcción. Como bien decía el doctor Cirilo, el género es una construcción cultural que diferencia mucho de lugares, de épocas, de contextos socioeconómicos también, pero al final y desde un principio, los varones tienen más privilegios que las mujeres, independientemente del lugar o la latitud donde estemos. Entonces, estas 4 reglas es la primera. Sé fuerte como un roble, ¿no? En esta construcción de tú no puedes llorar, no te duele nada, los hombres casi no se enferman, aguantan lo que sea. Y ya vimos que no es cierto. Justamente ahora mueren más varones por COVID que mujeres por el hecho de no querer asistir al médico o decir, es una gripa y se me va a pasar, ¿no? Como ejemplo más inmediato. Entonces, sé fuerte como un roble. La segunda regla, nada de mariconerías, perdón por la expresión, pero es nada que a los varones les muestre un dote o un dejo de homosexualidad en su construcción. Tienen que repelar todo lo que tenga que ver con este tema de la comunidad. Porque es cuestionarse esta masculinidad. Los varones tienen que irla defendiendo constantemente, tienen que probar esta masculinidad contra otros hombres y contra otras mujeres y contra ellos mismos. Es como una manera constante de tener que demostrar su construcción masculina. La tercera regla es jódetelos, que en general es con otra palabra. Pero entonces, está validado socialmente que los hombres para obtener lo que quieran puedan hacer lo que sea. Que un hombre cuando se traza un objetivo puede violentar, exactamente violar derechos humanos, delinquir, hacer lo que sea necesario para obtener su objetivo principal. Y entonces todo está bien visto, porque eso nos lleva de la mano a la última regla, sé exitoso. Y el éxito en los varones se mide justamente en capital económico, que seguramente en una construcción completamente tradicional nos lleva a pensar que un hombre exitoso y con capital económico fuerte trabaja fuera de casa muchas horas, tiene que viajar mucho, es un hombre que está dedicado al trabajo 100% y que no va a ir a un festival de la escuela, que no puede cambiar a pañales, que no puede dormir, más bien que no puede desvelarse en la noche porque eso lo hace la mamá de un bebé, porque justamente él es el proveedor y entonces tiene que ser exitoso. Y en ese ser exitoso muchas veces se pierde esta relación con las y los hijos y entonces cuando cuestionamos qué onda con la paternidad. ¿Por qué los padres muchas veces son periféricos o por qué los varones en este tenor de estas 4 reglas siguen sin asumir una paternidad positiva? Y lo mismo sucede con las masculinidades, como bien decía el doctor. Cada varón presenta un modelo diferente. Digamos que esta era como la cajita más cuadrada que nos ayudaba a explicar por qué los varones tenían estas características. Y creo que a la fecha sigue funcionando muchísimo. Efectivamente, el paradigma cambia. Ahora los chavos, por ejemplo, pueden ser muy violentos en un mundo de videojuegos y streamean cosas y se están violentando entre ellos. Y ojo, aquí la violencia ciertamente los varones son quienes más violentan a las mujeres, pero también tienen que reconocer que entre ellos mismos son sumamente violentos, que esta camisa de fuerza que vive y que ha apretado a los varones en esta camisa azul tradicional, ha hecho que muchos hombres también sean violentos entre ellos. Los hombres no se pueden dar permiso de llorar, no pueden tener otras características, tienen que cumplir la heteronorma, ¿no? No tienen que ser generalmente blancos, deportivos, exitosos, ¿no? Los hombres de la interseccionalidad
Es decir, los hombres indígenas, los hombres con alguna discapacidad, los hombres con diferentes orientaciones sexuales, los hombres que a lo mejor sí son padres positivos y demás, son vistos de una manera distinta. Pero en esa construcción, insisto, los varones siguen teniendo privilegios por encima de las mujeres. Por eso escuchamos muchas veces la frase cuando dicen, la mamá tiene la culpa de educar a tantos machitos, ¿no? Las mamás son responsables de que siga habiendo machitos. Y usted lo decía muy bien, magistrada, presidenta. Vivimos en un sistema patriarcal donde a las mujeres y a los hombres nos han educado de la misma manera. A nosotras nos han dicho que así tendríamos que educar a nuestros hijos varones. Y a nosotras nos lo dijo nuestra mamá, y a nuestra mamá la abuela, y a la abuela la bisabuela. Ciertamente, también en este dejo histórico, hemos sido las mujeres culturalmente quienes hemos tenido a cargo el tema de los cuidados no remunerados, de la educación y el acompañamiento de los hijos y de las hijas. Por eso es muy fácil decir que somos las responsables de esta educación. Y yo creo que llegó el momento justamente de dar ese gran brinco generacional y pensar que no, que también los varones tienen que hacerse presentes en la educación de las y los hijos. Y que las mujeres también tenemos que acompañar en estas nuevas masculinidades a educar a nuestros hijos pequeños varones con estos nuevos paradigmas, a hablarles desde las emociones, a compartirles que en este mundo nadie puede violentar a nadie, y que son seres humanos libres independientemente del órgano sexual con el que hayan nacido, ¿no? Porque parece que de ahí parte toda la diferencia social. ¿Con qué nací biológicamente? ¿Con un pene o con una vulva? Va mucho más allá de eso. Sin embargo, algo que yo quiero dejar muy anotado es que son los varones quienes tienen que hacerse cargo de su propia violencia. Nosotras hemos avanzado mucho, las mujeres hemos avanzado, hemos sido estudiosas, hemos propuesto, nos hemos movido hace más tiempo que ellos. Claro que el feminismo es una corriente que apuesta por una mejor condición de vida para las mujeres y no podíamos lograrlo si no tenemos aliados, porque ojo aquí, los hombres no pueden ser feministas, son aliados del movimiento feminista. Sin embargo, creo que nuestro papel es como compañeras. Sí, tal vez en esta nueva forma de educar a nuestros hijos e hijas, con estas nuevas visiones del mundo más, con más igualdad, donde los derechos sean para todos y todas en igualdad de circunstancias, pero siguen siendo los varones los que tienen que hacerse responsables de su violencia. Yo sé que muchos varones dirán, es que a mi amigo la novia le pega, ¿no? Es que los hombres también, a los hombres también nos matan, o es que los varones también recibimos violencia. Claro que sí. Los varones se mueren y se asesinan como varones. Las mujeres en este país somos las que somos asesinadas de la manera increíblemente dolorosa, como nos están matando todos los días, por lo menos con un promedio de 11 feminicidios al día. Claro que hay varones violados y abusados sexualmente. Se denuncian los menos casos por esta misma construcción machista de qué van a decir de mí, que me violaron y que no me pude defender. Prefiero quedarme callado y no denuncio. Claro que hay casos, pero son los menos. Y las estadísticas, y el doctor no me va a dejar mentir, no son, no quiero decir representativos, digamos que no llegan a tomar la dimensión ni en una mínima parte de cómo las mujeres sí hemos sido violentadas histórica, cultural, invisibilizadas y borradas de la historia, no solo de nuestro país, de los contextos internacionales. Yo sí creo que las mujeres también tenemos una gran responsabilidad de generar esas nuevas masculinidades, pero los hombres que ya están formados y que ya tienen un proyecto de vida, tienen que replantearse hacia dónde quieren ir. Y es un ejercicio tan personal y tan propio que creo que nosotras tenemos que estar ahí acompañando, pero no cargando mochilas que no son nuestras. Las nuestras ya las tenemos muy bien aprendidas y sabidas. Gracias, maestra. También muy interesantes las reflexiones, por supuesto que muchas cosas que retomar. Esta parte, esta visión, ¿verdad? En donde tenemos que quizá coeducar, ¿verdad? No solamente las mamás o las mujeres en esta obligación, ¿verdad? De nosotras siempre educar a los niños, a las niñas, sino pues, más que ayuda, porque no es una ayuda, es una corresponsabilidad, ¿no? Yo también lo digo, los hijos son de los dos, la casa es de todos, todos tenemos obligaciones y derechos, ¿no? Yo lo veo más hacia la parte como abogada en este tema de obligaciones y derechos, y pues
Si queremos gozar de un beneficio o queremos gozar de un espacio, pues tenemos también que contribuir para poder estar de manera satisfactoria conviviendo en algún espacio territorial. Entonces, obviamente, pues esta educación con conciencia también me parece otro tema muy importante que resaltar, una situación interesante, porque me parece que claro que hemos evolucionado, también hombres, mujeres, pues, pero en la educación, pues, lo voy a decir a lo mejor a nivel de kinder, en donde ya no estamos estereotipando a los niños en que el rosa es para las niñas, el azul es para los niños, y vamos buscando estas herramientas que nos permitan, pues, ir generando esas condiciones de esas conciencias, pues, que nos permitan a respetar al otro género, respetar al de junto. Ya no hablemos si es género masculino o género femenino, ¿no? Porque como bien decían, también entre los propios hombres, pues se molestan, ¿verdad? Se generan esas violencias. Por supuesto que claro que el tema del feminicidio pues es la expresión máxima de la violencia en contra de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Pero me parece que esta reflexión hacia entender el respeto hacia el ser humano que está junto de nosotros sin realmente importar si sea un hombre o si sea una mujer, si sea un niño o si sea una niña, tiene que haber un respeto hacia su identidad, hacia sus gustos, hacia todo lo que el ser humano es, ¿no? También ahora me parece que esta situación en donde vemos más mujeres niñas jugando fútbol, jugando deportes que se consideraban, como bien lo decía la maestra cuando iniciaba, ¿verdad?, su carrera, de niñas o de niños. Ahora esta parte en donde se van haciendo más natural el ejercicio de muchas actividades que no tienen que ver con roles. Vemos también a más niños que, por ejemplo, hacen más clases de repostería, ¿no? Que se podría decir, es que eso era para niñas, y el fútbol no, ese es para niños, y el karate no, ese es para niños, y situaciones que me parece que sí hemos ido evolucionando, hemos ido erradicando, pero por supuesto que hay que seguir, pues, generando las condiciones que nos permitan esta igualdad real, esta igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y doctor Cirilo, voy a hacer la siguiente pregunta detonadora para ti. Quisiera saber tu opinión, quisiera saber de qué manera influye asumir nuevas masculinidades en el desarrollo de la paternidad. Sí, primero, yo tengo una postura muy personal con relación a las nuevas masculinidades y tiene un antecedente. Y lo decía, si no soy este hombre machista, ¿a quién me convierto? Generar la categoría de nuevas masculinidades se abrió como una posibilidad de cambio, pero no es algo estático, es algo a donde hay que llegar y ya lo hicimos, ¿no? Y con algunos compañeros, por ejemplo, Jimmy Tellería de Bolivia, lo discutimos un día, lo compartimos, porque decíamos, pues sí, puedo ser el compañero que ya cambia los pañales, puedo ser el compañero que ya va al súper o va al mercado, que carga el bebé, la pañalera, etc. Pero si esto no desmonta nuestra violencia como varones, pues seguimos solamente en cambios, no sé, prácticos, pero no de fondo. Entonces, el concepto de nuevas masculinidades yo lo retomo con ciertas pautas. Sin embargo, adelante, si esto nos sirve como para reflexionar y construir y recrear, vale, venga, ¿no? Venga, pongámoslo en el escenario. Porque tampoco se trata de decir, todo está mal o que está bien. Otra vez, ¿no? Los totalitarismos y el sistema binario ahí presente, ¿no? Bueno. Y lo digo por esta razón. El antecedente, la primera vez que vi lo de la nueva masculinidad fue por ahí del 2004, no sé si recuerdan, que decían la nueva masculinidad, hombres metrosexuales. No, decía uno. Pues, ¿qué es esto de la nueva masculinidad? Uno empieza a revisar quiénes son estos hombres metrosexuales, hombres que viven en las capitales más importantes de determinados países, o en el caso de México, de las ciudades más importantes de la zona metropolitana, ¿no? O ciertos estados, ¿no?
Pero además tenían otra condición estos hombres metrosexuales. Pues que, pues primero capital. o sea, yo puedo decir que soy metrosexual, pues no tengo tarjetas de crédito altas, ni viajo en primera clase, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué otra condición tenían? Pues eran estos hombres que son de la nueva masculinidad, porque ya se hacen faciales, manicure, pedicure, etcétera, etcétera. Pero pues, ¿qué tenía de nuevo si los compañeros gays lo han hecho históricamente? Pues es que aquí viene el secreto de la nueva masculinidad metrosexual. Son hombres heterosexuales o hombres que tienen que mostrar una heterosexualidad obligada, de lo contrario serán violentados por el sector de la población. Y ahí y yo recuerdo que ahí aparece esto de la nueva masculinidad, hombres que se hacen faciales, hombres que hacen un cuidado de sí mismos. No, pues si nosotros lo vemos bajo estas condiciones y estos hombres, y analizando, reflexionando, no a todos, por supuesto, pues son hombres que han violentado también a sus parejas, ¿no? Y bueno, vimos imágenes como la de David Beckham, me acuerdo mucho de él, ¿no? Que era así como, wow, ¿no? Y bueno, tendrás una historia que digo, si uno se mete a estudiar su biografía, seguramente encontrará cosas, ¿no?, más allá. Pero bueno, ¿qué sucede después con la nueva masculinidad? Y aquí viene otra vez el feminismo, ¿no? Que nos incomoda a los varones, porque dicen, ay, pero es que esos feministas todo cuestionan, ¿no? Y pues a los compañeros que venían trabajando estudios sobre género y las masculinidades, estudios de género de los hombres, dicen, a ver, entonces, ¿qué es esto de la masculinidad? ¿Podemos entenderla como algo nuevo? Por ejemplo, en Chile decían masculinidades emergentes. ¿Por qué? Porque emergen a partir del modelo patriarcal machista. Otros decían masculinidades disidentes. ¿Por qué? Porque ya no quieren esta masculinidad tradicional machista y están en lucha. Pues. Otros decían masculinidades igualitarias, es decir, la base de los derechos humanos, la perspectiva de género. Y entonces fueron articulándose propuestas con adjetivos que posibiliten decir, denunciemos estas formas machistas porque hace daño a sí mismo, a otras personas, ¿no? y en la parte comunitaria. Entonces, si lo que buscamos en realidad es proponer otro tipo de reflexiones y de qué manera influir, híjole, a ver, les comparto a chavos cuando me dicen, oye, es que me gusta el tema y quiero entrarle. Y les digo, ¿en serio quieres entrarle? Sí, bueno. Entonces, pero, ¿en serio quieres formar? Va. Mira, le digo, voy a compartir lo que pasó conmigo. Yo empecé al revés, empezaron a reír. Yo empecé leyendo género, leyendo masculinidad, pues me volví como pues, un cuate que leía, pero no tenía cambio de fondo. Y eso pone en riesgo a las mujeres y puedo poner en riesgo a otros hombres. ¿En qué sentido? En que yo ya me aprendí bien la lectura, pero la parte emocional, el trato hacia las demás personas, sigo en el fondo con violencia. ¿Por qué? Por un proceso de socialización, por cómo aprendí de otros hombres, por cómo aprendí. Sin embargo, ya tenía yo la lectura y el discurso, pero y un parte de cambios. Y aparentemente ya era de la nueva masculinidad, ¿eh? Y lo digo así con una autocrítica que tampoco eso me pone, ay, qué buena onda, aplausos, Cirilo, vamos a ponerle un nicho. No, pues ojo, porque las consecuencias contra los compañeros, pues ahí están. Y hay que asumir las consecuencias. Asumir la responsabilidad implica reconocer mi violencia y asumir las consecuencias de mi violencia. No se trata de decir, ay, ya me di cuenta, entonces ya todo cambió. No. Entonces, cuando les digo a estos chicos, porque implica con esta pregunta, ¿cómo asumirse desde ahí? Implica un primer reconocimiento con nosotros mismos y hacer chamba de nuestra violencia. Por eso les digo, yo empecé al revés. El proceso de trabajo en violencia empezó mucho después. Y toca asumir las consecuencias y eso. Entonces, cuando a algunos chicos les digo, pues vete al trabajo grupal, hay programas educativos aquí en Puebla, mi compañero Gabriel Licea, que lleva hombres trabajando en Puebla, cerca de 10 años, 11, 12, ya no me acuerdo, perdí la cuenta, les digo, ve,
4 o 5 sesiones. Y después regresas conmigo y platicamos y vemos, ¿no? Y dialogamos. Pues algunos ya no regresan, ¿no? Porque creemos que las nuevas masculinidades implica solamente un discurso con ligeras prácticas para convertirnos en los portadores de la verdad. Y yo sé que me aprecian Mariana, yo le hablo a Mariana y yo sé que es su protocolo y a mí pues sabe que puede hablarme de tú y igual usted. La verdad, esto de los grados académicos, entiendo que hay protocolos, pero a mí me dice civil no pasa nada, pues, ¿no? Ni se me cae el grado, ni nada. Y lo comento por esta razón, porque de repente nos volvemos como estas voces autorizadas. Sin embargo, no, aguas, porque estas voces autorizadas también implica una responsabilidad muy grande. Asumirnos desde la nueva masculinidad implica un reconocimiento de lo que hemos hecho, de las consecuencias, pero también hacia dónde ir. Porque no somos los maestros, ojo, otra vez las jerarquías, ¿no? Que va a educar a otros cómo serlo. Tenemos que aprender a hablar entre pares, a sentir entre pares, a reconocernos entre pares de todos aquellos actos que seguimos cometiendo o silenciando en nombre de la buena onda. Y eso sí es grave. Eso es muy, muy grave. Porque lo que estamos haciendo es generar o mantener los pactos machistas en nombre de la nueva masculinidad. Y ojo, yo así lo siento, pues así lo he vivido, en lo que les puedo compartir. Por eso, incluir estas nuevas masculinidades implica para el desarrollo de las paternidades o desde la pareja un proyecto de vida. Y es una pregunta que nos tendríamos que hacer en estos contextos de las paternidades. ¿Planeé mi paternidad? ¿O llegué por sorpresa? ¿O fue presión familiar? ¿Cómo llegué a la paternidad? Porque habrá hombres que ya están, como dicen algunos, ya están en el viaje y pues ahí están aprendiendo y diciendo, ¿sabes qué? Pues esto es un aprendizaje constante, claro. Ahora el cómo, ¿qué tipo de papá soy? ¿Qué tipo de papás como papá, cómo me relaciono con los hijos, con las hijas, con la pareja, con mi familia? Desde un papá, como decía hace rato Mariana atinadamente, un papá ausente, ¿no? Decían en un taller hace años, cuando daba estos talleres, papá tipo ovni, no sabemos que existe, pero no lo vemos, ¿no? ¿Qué tipo de papá? Es la pregunta. Y Huguito Boerman, un amigo argentino, dice que la paternidad sea con P de presencia. Y con la presencia no implica solamente la postura física, el cuerpo, implican los cuidados, la ternura, la cultura de paz, de la no violencia, del trato, conviva o no con la pareja. Ojo, porque muchos hombres dicen, bueno, pero es que yo ya me separé. Sí, pero si tú le dices a tu hijo o a tu hija de mira cómo es tu mamá, lo que estás haciendo se llama violencia. ¿Desde qué presencia se quiere ejercer la paternidad? Yo lo dejo como pregunta de reflexión para que los compañeros pues, lo dialoguen internamente, ¿no? Ya después si quiere ir con el compadre, fíjate que el Cirilo dejó una pregunta ahí que me hizo ruido. Oye, ¿qué onda? Ya está generando el proceso de reflexión. No quiere decir con eso que cambió, porque, ojo, va la reflexión. Ahora vamos a ver qué tanto cambia, qué tanto se acciona y por lo tanto vemos si hay una transformación en la cultura familiar y social. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues realmente concluyó como robusteciendo bajo mi óptica la manera en la que empezó, ¿verdad? En donde nos decía si realmente estos cambios de roles, estos cambios de cómo se ve, de si yo voy por el hijo, yo le cambio el pañal, yo les doy de comer, realmente logran un cambio hacia adentro del ser humano, hacia esa conciencia de cómo queremos seguir viviendo nuestras vidas, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y otro tema también importante que me parece, bueno, muchos temas importantes, pero uno que me parece de especial relevancia, es que, pues también, por supuesto, en qué momento llega la paternidad a cada individuo, tanto hombres como mujeres, a cada ser humano. Quizá algunas mujeres no estamos preparadas, otras sí. Siempre escuchamos, es que nunca vas a estar preparada, porque siempre va a haber miedo y miedo hacia lo desconocido, miedo hacia lo nuevo, miedo hacia lo que
no sabemos cómo va a ser, pero me parece que el tener la conciencia, que es lo que nos refiere el doctor, pues genera una condición, al menos más, con más predisposición a hacer las cosas de una manera consciente. No sé si correcto o no, porque efectivamente volveríamos a hablar de un todo, a generalizar, y me parece que eso es lo que hemos entendido en esta charla, hasta dónde vamos, ¿verdad? Que no podemos generalizar, no podemos totalizar, ni todo está bien, ni todo está mal, pero sí me parece que haciendo las cosas a través de la conciencia, teniendo actitudes a través de la conciencia y la empatía, pues podemos provocar condiciones distintas, ¿verdad? Para que pase algo diferente necesitamos hacer cosas diferentes. Si no queremos que pase algo diferente, seguramente tendremos que hacer lo mismo. Y bueno, obviamente también esta reflexión que nos hace hacia la responsabilidad que tenemos los maestros, ¿no? Cuando estamos con los muchachos, me parece que en todas las edades, ¿no? Desde niños hasta muy grandes, pero también tiene que ver en cómo yo soy catedrática también de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y de qué manera vamos concientizando a los hombres a este tema, en el caso de nosotros, de ver las cosas con perspectiva de género, de juzgar con perspectiva de género, entendiendo que no podemos tratar igual a los hombres que a las mujeres, porque simple y sencillamente no somos iguales. Sí en derechos y en obligaciones, pero no con circunstancias iguales. Y me parece que este tema o este grado de conciencia, que es una obligación entre los jueces, les comparto que no es un regalo que quienes juzgamos les estamos dando a los justiciables, es una obligación establecida en la propia Constitución y bueno, en distintas normativas que nos obliga a juzgar con esa perspectiva. ¿Y de qué manera podemos, me parece, generar, ya lo decía también la maestra Mariana en la intervención que tuvo, pues la realidad es que los hombres no pueden ser feministas porque no son mujeres. Pero a partir de esta conciencia de cómo se debe tratar a los iguales, que somos diferentes, ¿verdad? O sea, también este esfuerzo que deben hacer los hombres, los juzgadores, los magistrados, los jueces, por entender que las circunstancias de las mujeres que son justiciables son completamente distintas a las que vive un hombre. Entonces, bueno, sí, claro, un tema completo de reflexión. Por supuesto que debemos tener otra reunión, porque básicamente el doctor nos está dejando muchas tareas. Entonces ya nos dejó muchas tareas para reflexionar y seguramente necesitamos una segunda plática para poder detonar y intercambiar estas reflexiones. Y maestra Mariana, con esta pregunta detonadora, yo quiero saber qué acciones pueden emprenderse desde las instituciones públicas para formar nuevas masculinidades. ¿Cómo impacta esto en la sociedad? Ok, me encantaría nada más hacer una pequeña precisión o dos, justamente de lo que comentó Cirilo, mi querido Cirilo. Si seguimos pensando que parte de la construcción de la masculinidad es la paternidad, seguimos haciendo lo mismo que hacemos con las mujeres, es decir, pensamos que como tenemos un útero, para consolidarnos en la sociedad tenemos que ser madres. Y ahora hay muchas chavas, muchas mujeres que deciden no ser madres. Y estamos en ese cambio histórico y en esa evolución del mismo género, en que muchas deciden no ser madres. También los varones también están entrándole a ese tema, a decidir no ser padre. Pues me parece que la paternidad también que tendría que ser revalorada en cuestión de que no necesariamente es un indicador de la construcción de la masculinidad, porque ciertamente se cuestiona por qué no ha sido padre ese hombre a determinada edad, seguramente porque tiene otras preferencias sexuales, etcétera, etcétera, y volvemos a la misma camisa azul. Entonces yo creo que la nueva masculinidad o estas maneras disidentes, como ya nos dijo magistralmente Cirilo, tendrían que también cuestionarse qué tanto los varones ahora quieren ser papás, ¿no? También se vale ese cuestionamiento y hay muchos varones que deciden, yo no le entro a la paternidad y se vale. Tendrán que asumir que entonces su masculinidad se construye con otras cajitas o con otros ladrillos en esa pared.
Pero la paternidad, al igual que la maternidad, tiene que ser una deconstrucción con base a la posición y condición de vida de cada ser humano. Me atrevo a hacer esa pequeña precisión. Ahora, usted es algo bien interesante, magistrada, de cómo desde justamente quienes procuran justicia, la perspectiva de género tiene que ser una herramienta básica para poder tomar decisiones, sentencias y demás. Yo recuerdo que me tocaba leer a Elena Saola y yo quedaba dolida del corazón de cómo el mismo delito cometido por un hombre y por una mujer tenía una sentencia diferente solo porque las mujeres no podían delinquir, porque somos las dadoras de vida, las que protegemos la vida, las creaciones más tiernas, ¿no? De esta creación, y pues no, también hay mujeres que cometen ilícitos, pero en ese entendido, por ejemplo, cuando un hombre mataba a golpes a sus hijos, recibía menos años de cárcel que una mujer que mataba a sus hijos a golpes. ¿Por qué? Porque ni las hienas, ¿no? Hasta las hienas cuidan más a sus crías. Entonces, bajo ese constructo social, tampoco entonces el sistema judicial avanzaba. Por eso que ahora haya una perspectiva de género o que los casos sean visualizados desde la perspectiva de género, de verdad permiten sentencias mucho más claras y que la justicia sea justa, que a mí siempre me encantaba esa frase, ¿no? Así que me parece que es un comentario muy acertado, porque justamente ese es un ejemplo, magistrada, de cómo cuestionar esta manera tradicional de ser varones sí funciona para aterrizar en formas de convivencia, en cómo transversalizamos esta perspectiva de género al interior justamente de todas las dependencias, instituciones, OPDs, llámenle como sea. Cuestionarse los varones, quiénes son bajo estos nuevos modelos, qué quieren ser, qué no quieren repetir, porque ciertamente por lo menos 2020 años llevamos en el mismo sistema, ¿no? Así que no está tan sencillo, sin embargo, todos los días podemos ir deconstruyendo uno de los muchos patriarcados que nos habitan, tanto hombres como mujeres. Pero justamente cuando los varones comienzan a cuestionarse, me parece que los cuestionamientos y las dudas generan muchas reflexiones que pueden ser aterrizadas en decisiones, en maneras de convivencia, en cercanías con los equipos de trabajo, en cómo las cabezas dejan de ser completamente masculinas y violentas para convertirse únicamente en figuras de liderazgo a través de este liderazgo empático, asertivo, donde el todo sea parte y la parte sea el todo, ¿no? Creo que en una institución pública, por ejemplo, como es el caso de donde yo pertenezco de la CIS, tenemos muy claro cómo nos beneficia. Y en un caso muy particular de nosotras, tenemos la maravillosa oportunidad de poder acompañar en estos procesos a través de la formación. Ya no nos gusta decir tanto la sensibilidad, porque regresamos al tema que es lo emocional, que es lo, sí, es muy cierto, pero primero queremos institucionalizar esta parte, transversalizar las instituciones a partir de comprender que reconocer las diferencias entre hombres y mujeres hace que los planes, los proyectos, los programas, los presupuestos, las mismas instancias, cómo nos movemos, cómo nos organizamos en las dependencias, puedan contemplar, como bien dice usted, magistrada, que hombres y mujeres somos diversos, somos diferentes, pero tenemos o debemos tener el mismo acceso y sobre todo el mismo goce de nuestros derechos humanos. Y eso es lo que es la igualdad sustantiva, tener ese mismo acceso y gozo de los derechos humanos. Por eso creo que, por supuesto que replantear estas masculinidades, reflexionarlas, no solo como varones, también como mujeres, permitirá ese paso, ese de construir, que de primer momento puede ser en un centro de trabajo, pero que después seguramente aterrizará de manera más fehaciente en la vida de todos y todas las personas que trabajamos en ese sitio o que estamos apostando por un cambio en esta sociedad y que a veces como hacedores y hacedoras de política pública, pues tenemos una responsabilidad mucho mayor en esta sociedad. Muchas gracias, magistrada. Gracias, maestra. Pues claro, por supuesto que comparto con usted muchas de sus reflexiones, ¿no? La obligación de las dependencias para generar condiciones de igualdad sustantiva al interior de nuestros espacios de trabajo. Pero entendiendo esas diferencias, porque la realidad es que no podemos tratar igual a hombres y a mujeres. Eso es cierto, me parece que es lo primero que debemos entender. No podemos exigir, si se me permite la expresión, lo mismo a hombres que a mujeres. Me parece que somos perfectamente capaces, por supuesto que somos iguales en condiciones a los hombres,
pero me parece que sí debemos de no perder de vista esta situación que nos hace distintas, que nos hace diferentes con condiciones diferentes. Tan solo el tema de la maternidad, la paternidad, ¿verdad? Cómo se vive, se desarrolla en las instituciones, el derecho de las mujeres a que vean a sus bebés más tiempo, a los papás que puedan ausentarse, y me refiero a ausentarse porque van a ver a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, en algunas situaciones, en algunas ocasiones, me parece que sí, sobre todo con instituciones que son muy demandantes en el trabajo, resulta un poco complejo, pero bueno, a final de cuentas esto también empata con lo que tiene que ver con la individualidad y la decisión. Me parece que los dos retomaban puntos esenciales y creo que la decisión es fundamental. Me parece que los seres humanos, en la medida en la que decidimos qué es lo que queremos, dónde queremos estar y cómo queremos vivir nuestras vidas, pues somos más plenos. Y al ser más plenos, de manera natural, generamos armonía a nuestro alrededor. Si no estamos enojados, buscamos más bien el equilibrio o pretendemos el equilibrio y que todo sea armonioso alrededor de nosotros. Cuando estamos donde no queremos, cuando hacemos lo que no queremos, pues obviamente pues estamos generando constante choque entre nosotros, al interior de nosotros mismos, en nuestro entorno, y pues obviamente vamos generando espacios que lejos de propiciar eh, bienestar, pues estamos generando más conflicto. Entonces, por supuesto que me parece que muy rescatable de toda la plática, de toda la charla que hemos este, tenido el día de hoy, que tiene que ver con decisión, que tiene que ver con reconocimiento, no negación, que tiene que ver con entender lo que estamos haciendo, que tiene que ver con respeto, empatía, entender lo que está padeciendo el otro ser humano, pero sobre todo me parece que sí, la palabra mágica es decisión. El ser humano podemos decidir qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos ir, a dónde no queremos ir, y si es que queremos ser padres, madres o no lo queremos ser. Incluso podremos ser padres o madres sin haber engendrado nosotros, ¿verdad? A veces las circunstancias nos colocan en, en escenarios que no habíamos previsto y que terminamos teniendo que vivirlos, pero me parece que también a partir de esas decisiones que nosotros como individuos completamente capaces de decidir precisamente sobre nuestras vidas, lo hacemos. Entonces, por supuesto que llevamos mucha tarea, nos quedamos con mucha tarea. Me parece que, como ya les decía yo, tenemos que volvernos a reunir y poder saber en qué medida hemos podido llegar a la conciencia de alguien. Y es que cuando yo inicio, por ejemplo, un ciclo escolar, en la UAP nos caracterizamos por ser muchos alumnos y a lo mejor en un espacio de 50 alumnos, de verdad que mi reto, a lo mejor soy poco ambiciosa, pero como maestra digo, con uno que me entienda, con uno al que yo le pueda transmitir la pasión por lo que hago, con uno que sea consciente de lo que está pasando, pues me parece que ya vamos avanzando. Y me parece que en la conciencia y en la sociedad es eso, ¿verdad? Es seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo y no cansarnos y buscar mil maneras de poder llegar a las conciencias de los jóvenes, de los niños, de los adultos, de las mujeres, de los hombres y seguir insistiendo hasta que podamos generar un cambio como el que hablaban ustedes, ¿verdad? Un cambio desde adentro, por convicción, por decisión. Solamente, y me parece que también es válido reconocer estas luchas que hemos librado, ¿verdad? Decían las luchas de las mujeres, las luchas de los hombres, esta conciencia, esta introspección que también han tenido los varones para poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué están matando a las mujeres? No todos los hombres son violentadores en un extremo, claro, no, afortunadamente, si no estaríamos casi que desaparecidas, pero esta también, esta conciencia de los varones de decir, pero ¿por qué las matan así? ¿No? ¿Por qué tanta violencia en contra de ellas? ¿Por qué? Entonces, me parece que en esa medida vamos nosotros construyendo una sociedad más igual, más equitativa, más justa y también más armónica.
más me parece en donde podemos converger, convivir como pilares fundamentales, hombres, mujeres, y decidiendo siempre respecto y sobre nuestras vidas, respecto y sobre lo que queremos hacer. Que me parece que esa es de las situaciones más complejas que tenemos, el tema de las decisiones. Ya decía la maestra Mariana, ¿no? Ella ingeniera. Y pues es la primera decisión difícil que tomamos, me parece que cuando salimos de la prepa, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? Dices, oh, Dios mío, es a lo que me voy a dedicar toda mi vida, es de lo que voy a vivir y de verdad será lo que mueva todos los días mi entraña a pararme y decir, voy a ir a trabajar muy feliz. Reconocer que hay personas que le hemos atinado bien a lo que hacemos y otros que no le hemos atinado bien a lo que hacemos. Pero bueno, entender también esto que tiene que ver con decisiones también hacia nuestras personas. Queremos o no ser padres, ¿cómo decidimos vivir? ¿Con violencia o sin violencia? Habrá cosas que difícilmente puedan depender de nosotros, pero hay otras que sí dependen de nosotros. Y me parece que es ahí donde hay que poner la atención especial. Ahí es a donde hay que voltear los ojos, como también decía el doctor. No todo es malo, no todo es una tragedia, no todo está mal. Depende, si lo queremos ver así, así lo podemos ver. También podemos ponernos muy fatalistas, pero me parece que también podemos voltear a reconocer en qué espacios podemos seguir avanzando, cómo podemos seguir avanzando y qué es lo que tenemos que cambiar. Pues de verdad que yo les agradezco infinitamente a ambos esta charla tan agradable, tan amena, eh, en donde de verdad nos dejan muchos espacios para reflexionar. Las puertas del Tribunal Electoral del Estado de Puebla están abiertas para ustedes, para cuando quieran venir con sus alumnos y sus alumnos y seguir organizando todos este tipo de encuentros, de pláticas, en donde podamos seguir creciendo, porque así como el tema de género y como el tema de que somos iguales es un tema social, no es un tema de hombres y mujeres, la democracia también es de todas y de todos. Y entonces, bueno, pues el Tribunal Electoral está ávido de recibirlos las veces que ustedes quieran, cuando ustedes quieran, y platicaremos del tema que ustedes deciden. Muchísimas gracias. Cristian, ¿nos ayudarías a proyectar los agradecimientos que sentidamente les damos a nuestros dos ponentes, por favor? Con mucho gusto, magistrada. Procedo a dar lectura a los reconocimientos. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla otorga el presente reconocimiento al doctor Cirilo Rivera García, responsable del área de masculinidades, diversidad y discapacidad de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por su destacada participación como ponente en el conversatorio virtual Las nuevas masculinidades y su ejercicio en la paternidad, impartido el 25 de junio de 2021. Firmado por maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Continúo. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla otorga el presente reconocimiento a la maestra Mariana Delgadillo Medina, directora de la Institucionalización de la Perspectiva de Género de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno de Puebla, por su destacada participación como ponente en el conversatorio virtual Las nuevas masculinidades y su ejercicio en la paternidad, impartido el 25 de junio de 2021, firmado también por la maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Si me lo permiten, me gustaría reiterar el agradecimiento al doctor Cirilo y a la maestra Mariana por su participación, por esta oportunidad que tuvimos el día de hoy para abundar en el papel que debemos asumir hombres y mujeres para formar una sociedad igualitaria y libre de violencia. De igual forma, agradecemos a todas las personas que nos siguen a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y con ello daríamos por concluido el presente evento. Excelente día.